amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili, para las personas que de pronto por primera vez nos ven. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este pastelillo, cupcakes o como ustedes le quieran llamar. Es un dulcero, miren. Aquí ustedes pueden poner esos dulces, ese detalle que de pronto quieran dar u obsequiar. Es hecho con latas de atún, un poco de foamy, media esfera de icopor. Igual ahora les voy a dar los materiales, pero miren el trabajo que ustedes pueden realizar para que regalen, para que vendan o para ustedes mismas. Les sirve como joyero también. Sí, muchas ideas pueden realizar ustedes con ellas. Para madres, para el día de San Valentín o amor y amistad. Sí, para regalarle a una amiga en su cumpleaños. En fin, aquí les dejo la idea. Recuerden que una manera de apoyarnos es regalándonos su me gusta, suscribirse en el botón rojo o negro que dice suscribirse. Déjanos tu comentario y también comparte, por favor. Agradecemos a nuestros miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a las personas que participan en el chat. Mil y mil gracias. Bueno, empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bien, estos son los materiales que necesito para realizar el proyecto del día de hoy. Aquí tengo fieltro, estos son los tres colores principales, blanco, rosa y violeta pastel o lila, también como le quieran llamar, tijera, silicona caliente. Esto los vamos a cortar en piezas en estas tiras que aproximadamente son de 1 centímetro y tienen 40 centímetros de largo. Entonces vamos a cortar varias piezas. Aquí yo corté 6 de cada una. Si necesitamos más, pues cortamos un poquito más también. Me faltó el hilo y la aguja correspondiente a los colores. Ahorita los verán, igual en la lista de materiales se las dejo completa. Tengo trencilla para decorar de esta cinta de yute o tela de yute, algunos botones o aplicaciones, cartón, el mío es muy delgado, entonces corté 3 piezas, pero del cartón normal cortarían una sola pieza. Ya les voy a indicar de qué diámetro es. De 7.5, entonces sería solamente una pieza. El mío es porque es muy corto. Tengo una aplicación, una bola de icopor, una esfera de icopor número 9. Para las personas que de pronto no saben cómo identificarla, esta la vamos a cortar por la mitad, así como esta, y de aquí a aquí mide 9 centímetros, por eso es la bola o esfera número 9. Pinturas acrílicas aquí en colores pastel. Creo que no es... en mi lata de atún. Listo, mi lata de atún. Ustedes ya dicen o eligen cuál les gusta. Pincel, porque vamos a pintar un poquito. Recuerden que igual en la descripción, en la parte baja, siempre les dejo la lista de materiales completa. Y cuando se requiere moldes, allí también les dejo los enlaces de los moldes cuando el proyecto lo requiere. Y con esto comenzamos. Bueno, entonces con lo primero que voy a iniciar es pintando la lata. Le voy a poner un poquito de blanco para que no se vaya a traspasar este color. Bueno, aquí ya pinté la lata, solamente le di una mano. Si ustedes ven que su lata normalmente no se trasluce, no se traspasa la pintura o la publicidad del producto, entonces no es necesario. Yo lo hago es porque en mi caso sí se nota, entonces por eso la pinté. ¿Listo? También lo que hice fue, que creo que ahorita lo vieron, fue esta es la esfera número 9 y con un bisturí que tenga muy buen filo la voy a cortar por la mitad y me queda así. ¿Listo? Entonces esta la dejo a un lado. Ya esto se puede decir que está listo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a sacar las piezas para cubrir la lata. Bueno, entonces ahora voy a utilizar silicona caliente y voy a empezar a pegar las piezas. Aquí ya pegó. Ahora voy a cortar yute que yo tengo, esta tela está en cinta. Miren que ya viene aproximadamente 15 centímetros y en los extremos tiene una especie de dobladillo.
Entonces voy a aprovecharlo. Si ustedes no lo tienen, igual no se preocupen, pueden colocarlo porque aquí vamos a decorar, sino que yo quiero que me quede, pues aprovechándolo, lo voy a poner así, ¿listo? Entonces voy a empezar a aplicar y luego quitaría el exceso que me va a quedar de tela. Bueno, ahora como ustedes pueden ver quedó largo, ¿no? O sea, va a quedar mucho más largo. Necesito que me ayude a cubrir la parte interna y esto también evitaría que los bordes que tiene la lata por dentro en algún momento puedan lastimar. Entonces voy a cortar aproximadamente la mitad. Si en este caso esta tela se presta muchísimo. Entonces voy a cortar este exceso y lo puedo guardar de pronto para otro trabajo, otro proyecto, porque yo lo que quiero es que me dé como un efecto de galleta, como un efecto cucurucho. Entonces por eso fue que utilicé esta tela, ¿listo? Entonces aquí lo que voy a hacer es cubrir, miren, introduzco aquí, muy bien, también voy a pegar, ¿no? También voy a pegar, pero entonces miren el efecto, esto es lo que yo quiero. Bueno, y para cubrir la base, entonces de la pieza de cartón que les mostré ahora, que mide 7.5 centímetros, entonces voy a cortar aproximadamente una pieza muy similar para ponerla en la base. Para las personas que se preguntan qué es lo que tengo en el dedo, son unos, en realidad solo utilizan en manicure para quitar el esmalte, ¿cierto? Pero como son en silicona, a mí me gustaron mucho, entonces los compré. Esto lo venden donde venden esmaltes, cortacutículas, todo lo que son implementos para manicure, pues vienen 10 porque son 10 deditos, pero entonces yo utilizo uno o dos y así evito quemarme, ¿listo? Estoy buscando también, hay una brocha que en el extremo, en lugar de los pelitos, viene de silicona y también se ve que es genial, pero esa no la he encontrado. Si la encuentran, les va a servir lo mismo que estoy haciendo yo con estos deditos, estos guantes para dedos de silicona. Bueno, así ya quedó. Ahorita ya procedemos a decorarla luego, pero miren que queda bien presentada, listo, queda como un estuchecito que nos sirve para muchas ideas de muchos proyectos en el año. Ahora voy a tomar la pieza de icopor, recuerden que la corté en el centro con un bisturí que tenga muy buen filo. En realidad uno va sacando y va cortando, siempre con mucho cuidado de no cortarse los deditos, las manos, y entonces nos va a quedar así. Entonces aquí voy a tapar esta parte porque no quiero que se vea, entonces voy a ponerla en el fieltro. La silicona ojalá puedan utilizarla que es líquida, yo tengo caliente, entonces hay que manejar un poco la temperatura para que ella no se derrita. Entonces aquí yo la tengo ya reposada y lo que voy a hacer es aplicar la silicona y pegarla sobre el fieltro. Ahora voy a pegar mis piezas de cartón. Recuerden que para ustedes probablemente solamente vaya a ser una sola pieza porque van a tomar del cartón grueso de cajas normales, pero como la mía es delgada porque es de una caja de zapatos, entonces por eso me tocó sacar 3 piezas. Entonces ya les voy a mostrar el grosor para que vean que es de una caja normal, que ustedes sacarían solamente una pieza con un diámetro de lado a lado.
de 7.5 centímetros. ¿Listo? Esto lo que vamos a hacer es forrarlo también. Vamos a colocarlo sobre la tela, luego lo vamos a cubrir, que nos quede bonito para ponerlo en la parte baja de nuestro pastelito. Ya les muestro cómo. Bueno, aquí voy a procurar hacer una circunferencia, no me va a quedar muy perfecta, pero lo que necesito cubrir es la pieza de cartón. ¿Listo? Que no se me vaya a ver. Entonces aquí, miren, ya está. Y lo que voy a hacer es cortarlo en pliegues para luego traerlo al centro y que me quede bien cubierto este cartón. Bueno, ahora que ya está forrado, miren que la terminación queda mucho mejor. Entonces ahora voy a poner bastante silicona para pegarlo en la parte baja de mi pastelillo. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle bastante silicona. Recuerden que hay que esperar a que seque muy bien para poder dejar de sostenerlo, porque ese es como el truco con la silicona. Bueno, hay que sostenerlo muy bien para que pegue. Lo pongo lo más centrado que pueda. ¿Listo? Bueno, así queda la base. Miren que él calza perfecto con la lata. ¿Listo? Entonces nos queda ya. Ustedes aquí ya pueden decorar si tienen otra idea, si se inspiran en otra cosa. Miren, ya pueden hacer por lo menos así, que ya queda el estuche. ¿Sí? No se cae fácilmente, por decirlo así. Entonces aquí ya tengo mi cuerpo. Ahora lo que voy a empezar a trabajar es la crema de mi pastelito, lo que voy a trabajar. Y recuerden que corté 6 piezas por cada color de 1 centímetro y aproximadamente tienen 40-42 centímetros de largo. Y lo que voy a hacer con el hilo y la aguja es empezar a coser una puntada así, una no, una así, una no, así, intermedio, para surcir, para hacer esto. Y esto me va a dar una especie de efecto crema. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer en realidad con todas las piezas de tela. Entonces vamos a hacer esto para luego darle forma al pastelillo. Bueno, aquí llevo 2 tiras, por decir así, del color rosado. Ahora si lo quiero combinar, entonces le pongo el color blanco. Lo único que hay es que darle continuidad. No hay que empatar, no hay que hacer nada raro, solamente es seguir haciendo el arriba, abajo, que es en realidad la puntada, es una puntada recta. Y lo que estamos haciendo es llevar el hilo, ¿sí? Una puntada hacia abajo, luego arriba, abajo, arriba. Y así, y puedo ir combinando los colores. Por ejemplo, como les digo, al principio tomé 2 rosados, ahora estoy con 1 blanco. Probablemente el que sigue va a ser el lila. Y así hasta hacer tiras. Voy a hacer tiras, no es que la vaya a coser todo de seguido. Puede que lo que me alcance el hilo y ya luego sigo haciendo las combinaciones. Esto es lo más importante, ¿listo? Bueno, aquí estoy terminando, por ejemplo, mi primer hilo, por decirlo así. Le puse 5 piezas, aquí hay 2 rosadas, una blanca, una lila y la última aquí es rosada. Entonces lo que hago ya aquí es empatarla, listo, porque ya se me acabó el hilo, entonces no puedo seguir cosiendo.
Y ya puse la pistola de silicona a enfriar para poder pegar. Si ustedes, lo que les digo, tienen la silicona líquida, en este caso es mejor porque así evitan que el icopor se derrita, que es lo que normalmente pasa con el calor. O si no, hacen como yo, manejan temperatura, la ponen a enfriar, entonces eso va a permitir que no les derrita el icopor. Entonces miren, esto lo voy a poner aquí en el borde donde yo hice tapar la esfera. Entonces allí voy a procurar empezar para que me tape la imperfección. ¿Listo? Y voy a pegar con la silicona como les dije. Bueno, aquí continúo. Ya esta, por ejemplo, la hice con 2 blancos, una violeta, 2 rosadas y una blanca. Y voy a seguir en el mismo proceso de ir aplicando la silicona por todo el contorno como hice con la primera parte. Bueno, aquí entonces, como pudieron ver, en la parte superior entonces voy pegando con mucho cuidado. Si me quedan sobrante, entonces pego y luego corto. ¿Listo? Entonces así se puede decir que queda la decoración superior. Pero yo quiero que tenga una decoración extra. Por ejemplo, estos son como las chispas, así como a veces le ponen como chispas de chocolate, o estos confites, bolitas. Bueno, eso mismo lo voy a poner yo. Entonces voy a poner estos corazones que encontré. Con esto hacen pulseras. Estas en realidad son como aplicaciones para pulseras infantiles. Y entonces aquí les voy a mostrar uno. No sé si se alcance a apreciar. No sé si se alcance a apreciar que tiene un mini orificio allí. Y por supuesto al otro lado también. Entonces esto lo voy a pegar por todo el pastelito para que quede decorado. ¿Listo? Listo, miren, así va quedando. Ahora voy a decorar la parte baja, donde yo digo que esto es como una especie de galleta, cucurucho, o el empaque donde viene el pastelito. Bueno, ustedes ya le pondrán el nombre que quieran. Entonces voy a decorarlo aquí en la parte baja. Entonces como un glaseado. Bueno, así se va viendo. Miren la lata. Es solamente el instrumento, por decir así, la base para que nosotros podamos convertir nuestro pastelillo. Desde aquí le voy a poner unos dulces, unos chocolates. Ustedes pueden poner lo que prefieran. Vamos a ver si me caben 3. Vamos a ver si me caben 3. Entonces miren, así quedan. Ustedes eligen el dulce que ustedes prefieran, el chocolate. Sí, y aquí miren, él me va a calzar perfecto.
que él es un estuche, se puede decir un estuche para un regalo. Ya después les queda de joyero para guardar esos ahorros, ese dinero que a veces tienen por allí guardado. Entonces ese es el ideal, la aplicación, el que ustedes quieran poner. Yo aquí voy a poner un poquito de silicona. Y este fue el maderito que les mostré al principio. Lo único que hice fue ponerle un poquito de pintura. Le puse de base el violeta, luego con el pincel le hice líneas blancas y otras en rosa coralina. Y entonces así queda el pastelito. Lo hice con este motivo y lo hice con este otro al otro lado, que hice lo mismo, solo que puse puntos. Y miren cómo queda este pastelillo o cupcake, creo que le llaman, hecho con latas de atún, foamy, un media esfera de icopor. Y entonces un detalle para San Valentín, para el Día de la Madre, el Día del Padre, le cambian los colores, pueden hacerlo con rojo y blanco o con el color que ustedes prefieran. Esto simula como la galleta. En este caso yo quiero es que sea un pastelito, pero si quieren que sea un helado también puede ser un helado. Entonces espero que la idea les guste. Si es así, regálanos tu me gusta, ¿sí? Que es una manera de apoyarnos. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También suscríbete allí en el botón rojo, que creo que también ahora aparece negro en algunos equipos. Dice suscribirse, si dan clic allí es gratis también. Déjanos tu comentario y por favor comparte en todos los grupos que puedas, por tu WhatsApp también, por todos lados, y así nos apoyas para que crezcamos y podamos compartir cada vez más. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.